Hoy vamos a tratar lo que son las frecuencias que producen las emociones y que hay una escala en esta vibración que se produce con cada una de nuestras emociones. Esta escala es una teoría que, por cierto, es algo controvertida. Es la escala de la vibración del doctor David Hawkins, en la cual él nos lleva desde las emociones y la vibración más baja, que inicia desde muy abajo con la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el enojo, el orgullo. Llega a la mitad de su escala, que por cierto la acomoda también a colores, y nos dice que va en aumento desde que estamos en paz y la neutralidad, la voluntad, la aceptación, por supuesto ya en una escala mayor, pues el amor, la alegría, la paz y llega a la cúspide con la iluminación. Él a cada uno de estos sentimientos omití algunos para hacer esto más digerible. Esta escala que él propone nos lleva desde los sentimientos más baja y más bajos de vibración a la neutralidad, que es la parte media, la valentía, el coraje al mismo tiempo que va a la mitad de la escala y nos lleva hasta 700 con la iluminación. Esta teoría es muy controvertida y bueno, nos habla de esa vibración que debemos tener y de acuerdo, yo voy a hablar de lo que conocemos como neurotransmisores, que son los que van produciendo esta serie de sentimientos y emociones. Y ya vimos que cada uno se le pone una vibración. Eh, Iniciamos con un neurotransmisor que es la serotonina, que regula básicamente los estados de ánimo y puede regular desde la ansiedad, la depresión y ocupa los lugares más bajos de la vibración, como ya lo comentamos. Seguiría la dopamina, que es otro neurotransmisor, ¿sí? Eh, Cuando está en su nivel más alto, sirve como recompensa y podría agregarse que tiene placer y motivación. Y cuando está a niveles altos puede ir hacia la euforia, incluso a la adicción. Otro neurotransmisor que produce nuestro cerebro es la norepinefrina, que produce respuestas de estrés, ansiedad y excitación. En sus niveles más altos, pues nos manifiesta como personas ansiosas, como ya lo dije, llenos de estrés. Obviamente por los estímulos que vamos recibiendo de lo que está alrededor de nosotros. Otro neurotransmisor que también produce nuestro cerebro es el ácido gamma aminobutírico, se le llama GABA. Es un neurotransmisor que inhibe los neurotransmisores anteriores, los relaja, los calma. Cuando hay niveles bajos, sí se produce ansiedad y estrés también. Otro producto de nuestro cerebro son las endorfinas, ya vamos yendo mejor, ¿sí? Produce sentimientos de placer y bienestar, se liberan en respuesta al ejercicio, al ver una comedia, al estar en un estado de broma, de risa. Vean cuando en la reunión se pone uno a contar chistes y está uno de buen humor. Y se produce también en situaciones divertidas, sean películas, sean comedias o situaciones que nos provoquen risa. Entonces, el producir endorfinas, pues ya sabemos que el ejercicio nos las da y por eso estamos tan de buen humor después de hacer ejercicio. La relación entre estos neurotransmisores y cada uno de nosotros es muy compleja, no es así de fácil, ya que puede dar lugar a múltiples funciones. Dejé para el final, como siempre, la cereza del pastel, que es la oxitocina. Este neurotransmisor es increíblemente interesante. Es un neurotransmisor, pero a la vez es una hormona también. Esto nos ayuda, tiene funciones emocionales y sociales. Nos ayuda a hacer la vinculación social, o sea, nos hace asociarnos, nos hace juntarnos con los demás.
y la asociación es tanto física como social. Nos provoca este neurotransmisor hormona, nos provoca confianza y empatía, ¿sí? Nos da autoestima y nos ayuda a llevarnos con los demás. También produce amor y apego. Es por eso que las recién que tuvieron su bebé, de inmediato tienen un amor impresionante por su bebé, puesto que es el momento en que más oxitocina hay en el cuerpo de la mujer. Entonces nos da el amor y el apego, en este caso, pues para el bebé que están haciendo. También nos hace tener mejor contacto o contacto íntimo para crear vínculos fuertes, románticos también y de parentesco. Entonces es llamada por eso la hormona del amor. Otro, otra acción que tiene es que reduce el estrés y vuelvo a repetir, se le conoce como la hormona del amor por su capacidad para hacer vínculos sociales, emocionales, elevar la autoestima y ayudar a las relaciones tanto amorosas como sociales. El funcionamiento de estos neurotransmisores no es así tan llano y tan simple, es múltiple y complejo. Puede variar de acuerdo al contexto social donde nos estemos desarrollando y a los estímulos externos que estemos llevando. Recuerden que somos un universo de individualidad. Por más que los estímulos sean dados, siempre tenemos cada uno individualidad. Ahora, ya para terminar, existen varias técnicas que pretenden científicamente ayudar a equilibrar las vibraciones altas y bajas en nuestro cerebro. Las menciono muy someramente. La meditación es una actividad, una herramienta que nos ayuda a equilibrarnos. La respiración profunda de 3 pasos, inspiración 3 pasos, retén 3 pasos, expira 3 pasos. Así nos lo vamos llevando. Es una respiración que rompe la secuencia neurológica que llevamos y nos tranquiliza. También se llegan a usar los baños caliente y frío para romper esas secuencias neurológicas. Nos metemos al agua templada, sabrosa, rica, y le vamos bajando hasta que queda completamente frío, y eso nos va a ayudar a que otra vez entremos en equilibrio y repensemos las situaciones que vivimos, ¿no? La música clásica de determinados autores clásicos nos hace mucho bien también, y la meditación, que ya la dije anteriormente. Hay frecuencias de sonidos que cuando nos las aplican nos hacen llegar al equilibrio. Se habla de 432 Hz y se habla de 528 Hz que pueden ayudar a equilibrar la efectividad de nuestro sistema nervioso y que lleguemos en el equilibrio. Ahora, fíjense bien, hay que anotarlo. El doctor Rosario nos va a llevar a lo que probablemente nos tenga más interés, que es el cómo podemos explicar que nuestro accesorio, él lo va a dejar muy claramente explicado, nuestro accesorio nos lleva a solucionar o a mediar casos de depresión, ansiedad, angustia, estrés, crisis de pánico, etcétera, etcétera, con un solo accesorio. ¿Qué es lo que tiene? Porque pues aún la inteligencia artificial no nos describe nada al respecto, no saben lo que el doctor Rosario tan claramente nos va a explicar. Doctor Rosario, si tienes algún comentario al respecto, que complete lo que yo comenté, y también pues te invito a que inicies ya con la cereza del pastel que tienes en cuanto a nuestro accesorio NUMI. Muy bien, muchas gracias, doctor. En verdad, qué mancuerna el tener la oportunidad de compartir información desde la fuente que está mencionando. Desde mucho tiempo atrás, cada uno de nosotros como especialistas aportamos un granito de arena al entendimiento que tenemos como seres humanos.
Sin embargo, lo que usted acaba de explicar es fundamental porque dentro de este tipo de reuniones no solamente hay personas que queremos entender o comprender un conocimiento, sino que también hay profesionales de la salud. Y a veces, aunque se trate de una charla de sala, de tú a tú, porque así lo siento a ustedes, eh, no solamente se trata de eso, se trata de que haya información convincente y lo que usted está mencionando a través de los neurotransmisores, neuroreceptores, es algo que es fundamental. Vean, qué importante lo que acaba de mencionar, me traslada a ampliar un poquito la información para que sea fuerte. Usted, doctor, mencionaba que los neurotransmisores son fundamentales para, para que nosotros podamos lograr un equilibrio, pero es a nivel neurofisiológico y que no cualquiera puede explicar lo que usted está explicando. Así es que gracias por compartir esa información. Vean lo importante, qué relación existe la parte neurotransmisora que menciona, qué importancia tiene esta tabla de frecuencias que no todos podemos entender y qué relación tiene con nuestro accesorio NUMI. ¿Cómo es que el accesorio NUMICAR nos permite a nosotros mejorar los temas de ansiedad, estrés, depresión, miedo, culpa, vergüenza, humillación, maltrato? O sea, cómo este accesorio nos lleva a nosotros, el solo hecho de usarlo, cómo nos lleva a sentirnos mejor. Interesante, es un tema que abre muchas puertas, es un tema que se amplía mucho en las dudas de las personas cuando dice, es que yo tenía un problema de ansiedad, tenía un problema de insomnio, tenía un problema de estrés y desde que me puse el accesorio tenía un dolor y me quitó el dolor. Pero la pregunta es, ¿qué está detrás del me quitó el dolor, del me quitó la ansiedad? ¿Qué es lo que realmente está detrás? Bueno, para empezar como un ejemplo claro, usted ahora mismo está frente a una pantalla. Está a miles de kilómetros de donde yo estoy y yo estoy a miles de kilómetros de donde ustedes están. ¿De acuerdo? Bien, pero la pregunta es, ¿cómo es que usted teclea un código que nos enviaron a través de una liga de Zoom y teclea el código y usted ahora mismo me está mirando como yo lo estoy mirando a usted? ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues ese aparato que usted tiene, o ya sea una computadora o ya sea un teléfono, está utilizando las tecnologías cuánticas que se han usado a través de la ciencia, pero no específicamente para la salud, sino para la comunicación que bien conviene dentro del sistema. Esa tecnología cuántica se le conoce como física cuántica, mecánica cuántica, óptica cuántica avanzada. Es energía que viaja a la velocidad de la luz de manera codificada y al llegar al lugar a donde es enviada puede ser descodificada y usted ya está viendo esta imagen en tiempo real. ¿Por qué? Porque, bueno, la luz viaja a una velocidad muy cercana a los 300,000 kilómetros por segundo. Y es por eso que usted puede estar mirando a la otra persona como si estuviera en tiempo real. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que existe entre medio de tu tecnología y la mía? ¿Qué es lo que hace que nuestro accesorio Numicar pueda generar una reacción positiva a nosotros? Bueno, la explicación es demasiado sencilla. Todo lo que sucede en mi vida a partir de que yo he nacido, para irnos más claros ahí, toda la información es captada a través de la vista, tacto, gusto, olfato, oído. Toda esta información, cuando la percibimos de la intemperie hacia el interior, se conoce como información aferente, que viene y llega hacia nosotros. Existen dos tipos de informaciones o vías aferentes y eferentes, la información que entra y la información que sale. Lo que mencionaba ahorita, doctor, los neurotransmisores y los neuroreceptores. Es la información que va y la información que viene a todo el cuerpo. Nosotros, desde que nacemos, todo lo que captamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que expresamos, lo que observamos, todo es información. En palabras pocas, es energía cuántica que se codifica y se descodifica. La tecnología que usted usa ahora mismo efectivamente hace lo mismo.
codificar y descodificar información a través de la tecnología cuántica. Bien, pues vean el tema de interés que es para nosotros. Nosotros, cada uno de nuestros componentes a nivel partícula, en cada una de nuestras partículas, existe 99% energía y 1% materia. Por lo tanto, todo lo que sucede en mi vida a partir de mi nacimiento, que ya mis sentidos empiezan a funcionar por completo, a partir de ese momento, todo lo que sucede en mi vida está captando o emitiendo información. Esta información entra al cerebro y en el cerebro es procesada. ¿Pero qué cree? Se dice que nosotros los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro creador y que hemos sido creados a partir de la frecuencia del amor. Entonces, nuestro cerebro, la información que capta, no permite menos de las frecuencias que se consideran como frecuencias elevadas, como lo mencionaba ahorita el doctor Sergio. A partir de la neutralidad hacia arriba, la neutralidad tiene una frecuencia de 250 hercios. A partir de la neutralidad hacia arriba viene la voluntad, la aceptación, el raciocinio, el amor, la paz, la luz, la sabiduría. A partir de las frecuencias altas de 250 hacia arriba, nuestro cerebro, todo lo que capta lo expande, lo permite, lo fluye. A partir de 250 hacia abajo, como mencionaba ahorita, 200 hercios el coraje, 100 hercios el miedo, 20 hercios la vergüenza, todas las frecuencias bajas, cualquier emoción o cualquier información de frecuencia baja, sin importar el medio por el cual lo recibas, todas las frecuencias bajas, el cerebro se protege. En el momento que el cerebro se protege, en ese momento se activa un sistema de alarma en nuestro cerebro a nivel del hipotálamo, que se conoce como sistema nervioso simpático. Cuando ese sistema de alarma se activa, entonces nosotros nos ponemos en peligro, en alarma. Sentimos una sensación de huida. Es la naturaleza instintiva. Si alguien se acerca y te va a asaltar y tú vas a intentar escapar, si alguien te quiere matar, vas a luchar hasta el último momento. Esa sensación de alarma es autónoma. Puede permanecer con nosotros toda la vida. Y a partir de esa sensación de alarma, dependiendo de la información que recibas, te puede generar miedo, te puede generar coraje, te puede generar culpa, apatía, humillación, maltrato, te puede generar deseo, te puede generar culpa, vergüenza. Y cualquiera de esas reacciones frecuenciales que generen en ti está relacionada con lo que estás recibiendo. ¿Pero qué crees? Tu cerebro no se va a expandir. Tu cerebro ha generado un sistema de alarma. ¿Para qué? Para indicar que hay una falla. Y la falla es eléctrica, es energética. Si yo soy 99% energía y 1% materia, entonces lo que esté sucediendo en mi cuerpo, en mis pensamientos incluso, esta falla es eléctrica. Pero aquí vienen los dilemas y aquí es donde viene lo bonito de lo que está compartiendo usted, doctor, y lo que estoy compartiendo ahora con ustedes, familia. El problema de una persona no son los pensamientos, tampoco son las emociones o sentimientos. El problema de nosotros como seres humanos es el mecanismo que activa las emociones, el mecanismo que activa los pensamientos. Antes de que usted piense, hay un mecanismo. Antes de que usted sienta, hay un mecanismo. Frecuencias vibratorias de las que está hablando el doctor ahora. Si usted en su nacimiento se asustó, tuvo una pérdida, si fue acosado, si fue maltratado, si no recibió el apapacho que necesitaba de papá o mamá como era necesario, no recibió la protección, ¿cómo te sientes como niño? Con miedo, ¿verdad? Desprotegido. Ese miedo en realidad es la frecuencia que se está insertando en la vida tuya ahora. Es la información que se está insertando. Y en esta etapa usted es inocente. Es su etapa de infancia e inocencia. Usted no razona diciendo,
es que no tengo por qué tener miedo. No, usted percibe nomás, percibe la acción. ¿Y dónde creen que se guarda esto? Muy bien, tenemos nosotros en nuestras células neuronas en el cerebro, tenemos algo que se llama sinapsis cerebral. La sinapsis cerebral funciona a través de los mecanismos que generan la información. Si la frecuencia vibratoria de estas células es baja, todo nuestro campo energético tiene frecuencia baja también. Si nuestro campo energético tiene frecuencia baja, entonces usted ahora ya no es un infante inocente, ahora es un adolescente, pero sigue teniendo campo energético con frecuencia baja. Ahora es un adulto. Hazte un análisis. Si eres profesor, si eres ingeniero, si eres médico, y analiza que a pesar de todas las responsabilidades y ese gran ser humano en el que te has convertido, todavía tienes miedo, todavía tienes coraje, todavía te sientes humillado, todavía tienes mamitis, todavía te sientes fuera de equilibrio y ya eres papá y ya eres abuelo y sigues teniendo miedo. La pregunta es, ¿por qué sigo sintiendo esto? Bueno, lo sigo sintiendo porque las frecuencias vibratorias que activan mis pensamientos y mis sentimientos son bajas. Entonces mi campo energético sigue percibiendo lo mismo que hace 20, 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque no hay pasado, es presente. En momento presente vivimos lo que ya pasó. En momento presente yo traigo el pensamiento y tengo la capacidad para que este pensamiento sea positivo. Pero la pregunta es, ¿por qué sigo pensando negativo? Porque mi campo energético carece de las frecuencias que necesita todo ser humano para ser feliz. ¿Y cuáles frecuencias son esas? Pues las frecuencias del amor. Bien, ¿qué relación tiene nuestro accesorio? Aquí viene lo que usted comentaba ahorita, doctor, a la familia. ¿Qué relación tiene nuestro accesorio? Bien, nuestro accesorio con su tecnología cuántica, por su propia naturaleza, no se carga y no se descarga. Por su propia creación puede activarse al colocarse a nuestro campo energético o desactivarse al quitar. Esta placa minerales con cargas negativas hace al momento de ingresar a nuestro campo energético, hace que nuestro campo energético sea leído y restablecido. Al restablecer las frecuencias vibratorias de nuestro campo energético, ¿qué creen que sucede? Si la falla que tenías era a través de frecuencias o era eléctrica, era de un nivel de coraje de 200 hercios o un nivel de miedo de 100 hercios o un nivel de culpabilidad o vergüenza de 30 y 20 hercios. Son energías que entraron a tu campo energético y no supiste cómo liberarlas y se quedaron ahí. Entonces, si estas frecuencias te han hecho sentir mal durante toda la vida porque no sabes ni siquiera dónde se instalan, quizá ni sabías que teníamos un campo energético, quizá ni sabías que lo que tú respiras, dicen, son partículas de aire, sí, están en movimiento, ¿y de qué son? De energía. Entonces, ¿qué pasa cuando tú colocas el accesorio en tu campo energético y el accesorio a través de la tecnología puede leer las frecuencias vibratorias de cada partícula de tu cuerpo y restablecer al nivel al que ha sido creado energéticamente? Tu frecuencia vibratoria empieza a elevar, se empieza a modificar tu campo energético y ahora sí, si tenías miedo, no importa. Las frecuencias han subido a tal nivel que el síntoma o la reacción desaparece. Si lo que tenías era ansiedad, era coraje, era apatía, era culpa, era vergüenza, cualquier frecuencia que haya estado por debajo de la media, al momento de colocar el accesorio y que tú lo permitas. Porque cuántas veces has querido compartir un accesorio y tú lo quieres compartir, pero el que lo va a recibir te hace más preguntas que ni siquiera puedes contestar. ¿Qué está haciendo esta persona a través de su pensamiento? Su mecanismo que activó su pensamiento está cuestionando, está interfiriendo, entonces no está permitiendo que el accesorio entre a su campo cuántico.
Y al no permitir, el accesorio se activa y se desactiva, pero no funciona como tiene que ser. Pero ¿qué pasa si tú te acercas a una persona de mucha confianza y le dices, oye, en verdad me gustaría compartirte? Tuve una experiencia en la que yo utilicé esta bendición y fíjate que me ha funcionado, me ha quitado los dolores de cabeza. Y te dice, yo tengo dolor de cintura y me funcionará. Sí, ¿me lo puedes prestar? Sí, sí te lo presto. ¿Y dónde me lo coloco? ¿Qué está haciendo? Está abriendo su campo energético para recibir. En ese momento está entrando el accesorio al campo energético y está activando. En ese momento está restableciendo las frecuencias vibratorias de cada partícula. ¿Por qué? Porque el que está dispuesto a recibir está abierto. En una experiencia particular, les voy a compartir. Yo veo mis propios pacientes desde hace 29 años. Alguien que le suene familiar lo que le voy a decir. Cuando alguien te va a tronar la espalda, te dicen, póngase boca abajo. Y cuando te van a tronar la espalda, te aprietas. Suena familiar esa parte, ¿verdad? Luciana, se aprieta. ¿Qué es lo que estás apretando? Dicen, frunció el músculo. En realidad, lo que está haciendo es cerrar su campo energético. Lo van a manipular. Le van a poner unas ventosas, le van a dejar unos moretones, le va a doler, pero no van a lograr resolver el problema. Particularmente cuando me toca atender pacientes y que yo les digo, voy a manipular su columna y lo primerito que veo es donde se frunce y les digo, bien, ¿usted quiere estar bien? Sí, sí quiero estar bien. Bien, permítase sentir. Por favor, no confíe en mí sin antes confiar en usted. Déjese querer tantito, suelte su espalda. No lo voy a presionar. No le voy a aplastar fuerte. Solamente voy a tocar algunos nervios. Si usted aprieta su espalda, no voy a poder hacer nada. Y cuando menos piensa, empieza como la hojuela de maíz, a tronar, a tronar. Y si es que nunca me habían tronado, es que nunca te habías dejado querer. ¿Qué hace el paciente? Permite recibir. En ese momento, él está dispuesto a recibir, yo estoy dispuesto a dar. Bueno, el accesorio funciona de una manera muy similar, aunque sea una tecnología. Si usted permite recibir, el accesorio está listo para conectarse con usted y generar un restablecimiento. Doctor Sergio, ¿algún comentario sobre este tema? No, muy acertado y muy didáctico, muy entendible. Exactamente. Siempre pedimos a los pacientes, déjate querer, recibe, recibe. Si te Así es. cierras, automáticamente se vuelve como un reto, ¿no? Tú quieres, pero yo no quiero y no se puede hacer gran cosa. Totalmente de acuerdo, doctor. Felicidades. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, esta parte donde se comparte, ¿qué es lo que el accesorio realmente hace con nosotros? Usted mencionaba ahorita, doctor, el efecto de los neurotransmisores en nuestro cuerpo. Efectivamente, nuestro cerebro libera esos neurotransmisores, libera las hormonas, las endorfinas, las gonotropinas, las somatotropinas, las hormonas adrenocorticotrópicas, somatotrópicas. Las libera cuando los mecanismos de acción tienen frecuencias elevadas. Cuando los mecanismos de acción están bloqueados, entonces el mecanismo neurofisiológico, electrofisiológico no se da. Una persona, por ejemplo, con un problema de hipotiroidismo, ¿sí? Vean todo el mecanismo de acción que tiene. Y es bien importante este ejemplo para que ustedes puedan percibir lo que el doctor Sergio explicaba ahorita, qué es lo que hacen los neurotransmisores cuando está presente el ciclo de frecuencias de manera equilibrada. Una persona, que vive su vida de una manera bonita, todo lo que pasa dentro de su vida está bonito, está agradable. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes si te sacan la lotería? ¡Wow! Muy bien. Libera en las terminales distales del hipotálamo, se libera
una hormona que se llama tiroliberina de liberación. Esta tiroliberina estimula la producción de una hormona que se llama tirotropina en la glándula hipófisis. Esta tirotropina libera otra hormona que se llama tiroxina en tiroides. Y esta tiroxina en tiroides estimula la producción de hormona tri y tetrayodotironina y esa acelera o desacelera el metabolismo. Si lo que pasa en mi vida es positivo, este ciclo que acabo de mencionar, ¿qué creen? Está en excelentes condiciones, está en equilibrio. Pero si lo que está pasando en tu vida son emociones, lo que mencionamos ahorita, negativas de frecuencia baja que el cerebro no acepta como equilibrio, entonces no hay tiroliberina suficiente, no hay tirotropina, no hay tiroxina, no hay tri y tetrayodotironina y el metabolismo se hace lento. La reacción neurotransmisora que mencionaba el doctor hace un momento ya no está enviando la cantidad de neurotransmisores, por ejemplo, acetilcolina como mensajero químico, ya no está enviando la señal que debe enviar a los órganos. Los órganos ya no están enviando la señal al cerebro y así sucesivamente como debe de ser. Y ahí es donde se presentan las fallas. Pero la pregunta es, ¿y por qué no? Porque el mecanismo que activa estas funciones tiene frecuencias bajas. Está activado el sistema de alarma en nosotros. Cuando usas el accesorio, las frecuencias se elevan, el cerebro detecta que las frecuencias están ampliadas y empieza a funcionar los mecanismos. Y lo que usted llama estrés, insomnio, ansiedad, miedo, empiezan a desaparecer de la vida suya. Y en automático usted dice, me sentí muy bien con el accesorio. Lo que usted llama dolor es un sistema de alarma que indica una falla. Y si somos 99% energía y 1% materia, entonces la falla es eléctrica. Entonces, ¿qué hace nuestro accesorio? Puede leer las frecuencias vibratorias y restablecerlas a un nivel en el que nosotros solamente podemos percibir que nos está haciendo bien, aunque no nos hemos explicado por qué. Adelante, doctor. Sí, es importante y muy interesante lo que dice el doctor Rosario, y yo los invito a que más que tratarse de explicar, sientan y vibren en la frecuencia en que se van acomodando conforme tiene el uso del accesorio. Los efectos no son de zape, de golpe, son efectos muy sutiles, porque con mucha sutileza se van reintegrando y se van haciendo las reconexiones, como dijo el doctor, en sinapsis, que son enlaces que se hacen entre las neuronas. Entonces eso es microscópico, y claro que conforme se restituyen esas reconexiones, pues nosotros sentimos solamente un efecto muy sutil, muy fino. Simplemente llega el momento en que incluso algunos dicen, ah, caray, sí es cierto, no me había dado cuenta, fíjate que ahora esto o lo otro, aquello. No esperen el golpe, como dicen, ¿no? Son efectos sutiles, pero 100% eficaces, y dada la naturaleza microscópica, pues por eso se van sintiendo así. Adelante, doctor. Muchas gracias. Efectivamente, no nos quebremos la cabeza queriendo explicar o entender el tema. Nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir, servir como medios de información para hacer llegar este conocimiento a ustedes, pero la parte interesante es que ustedes puedan comprenderlo, puedan vivirlo, y cuando ustedes quieran compartir un accesorio con alguien, tengan la certeza de que van a compartir una bendición. ¿Qué le parece, doctor? Si alguien tiene alguna duda, quiere compartir algún testimonio respecto a este tema, yo me siento abierto para compartir. De la misma manera, me gustaría su opinión. Sí, claro. Adelante, nos enriquece mucho y aprendemos mucho con las opiniones, testimonios y bueno, ¿por qué no? Incluso preguntas, dudas que tengan. Si es al respecto del tema, qué mejor. Y si no, bueno, pues adelante. Sí, claro. Bien, adelante Ernesto. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien.
Gracias por la explicación, doctor. Bueno, quería hacer una pregunta respecto al tema. Entonces, las personas que de pronto no reciban el accesorio con receptividad, pues no le va a funcionar tanto como cuando una persona se abre al accesorio. Bueno, si me permites, doctor, efectivamente Adelante. tiene mucho que ver la forma en que se recibe este accesorio. De hecho, en todo lo que es la medicina, pues pasa lo mismo. Aún en la medicina alópata, cuando la empatía o el contacto que se hace con el médico no es buena, la posibilidad de que el tratamiento que se extienda puede fácilmente fallar. ¿Por qué? Pues porque no hizo buen contacto, no le cayó el médico, no le gustó cómo lo recibió, cómo lo exploró, y ya desde ahí empieza a tener problemas. Es igual en todo, en sesiones de hasta para ponerle una venoclisis, un suero a alguien, o le van a tomar sangre, le cayó mal la persona que le va a picar y pues ya estuvo que lo picó 3 veces porque no le encontró la vena. La mente, estamos en un mundo de energía y de mentalidad, así que la mente tiene mucho que ver. Cuando, como dijo el doctor Rosario, cuando te abres y dices, bueno, venga, ¿por qué no? Vamos a probarlo, adelante, siempre será mejor recibido. Nuestro accesorio sí funciona con toda la gente, pero depende mucho la actitud con que se reciba para tener un mayor éxito. Hay personas a las que el accesorio les da 20 cosas y hay otros a los que le dan nada más 5 o 6. ¿Por qué? Pues por la empatía y por el enlace energético que logran. ¿O qué opinas, doctor? Definitivamente, todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ir enfocado, tiene que ir desde la frecuencia del amor para poder que tenga apertura. Y la frecuencia del amor no incluye nomás la palabra dulzura, no incluye nomás la palabra ternura. Usted puede estar en una situación bien crítica donde usted fue humillado, maltratado, donde usted trae cargando muchas cosas dentro de la vida y llegar el momento donde se te prende la chispa porque usaste un accesorio en un micar y se te prende la chispa y decir, a partir de hoy yo necesito salir, necesito levantarme, necesito hacer ejercicio, necesito estar bien. Y en ese momento das el paso hacia dónde? Hacia la primer frecuencia alta, después las frecuencias bajas, que es la voluntad. Y en ese momento, por decisión propia, por pensamiento propio, porque el mecanismo lo acabas de activar para que esto funcione. Entonces, desde ese momento, ya entraste a la frecuencia del amor, desde la voluntad, y de ahí para adelante las que siguen. Entonces, definitivamente, doctor, definitivamente, Ernesto, esta parte tiene que estar relacionada directamente con el sí quiero. Es como cuando tú quieres darle un abrazo a alguien, pero ese alguien no está dispuesto a recibirlo, e inversa. Entonces tiene que haber un receptor y un transmisor para que se puedan mancomunar las frecuencias vibratorias a nivel cuántico, para que se dé eso que nosotros estamos buscando, equilibrio y bienestar. Adelante, muy bien. ¿Quién más quiere compartir con nosotros? Bien, no hay manitas levantadas, pero sí preguntas en el chat. Em, ¿Se puede poner el accesorio en una úlcera? ¿Y cómo sería en todo caso? Úlcera a nivel de piel, úlcera gástrica, No úlcera por quisiera. decúbito. Yolanda Márquez, si puedes especificar qué tipo de úlcera para que te puedan asesorar nuestros especialistas. Y bueno, mientras vamos con Elizabeth. Adelante, Elizabeth, puedes habilitar tu audio. Elizabeth, puedes abrir tu audio. Ahí está. Sí, hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, excelente explicación, muy contenta de recibir toda esta información y de la calidez con la que la brinda. Mi, mis, eh, no sé si sería como una pregunta con la explicación que hablan los médicos respecto a que uno tendría que tener como una empatía con el accesorio para lograr una mayor conexión. Mi duda es, ¿por qué entonces da tanto resultado con los niños que son autistas o con los niños
que son Down, que por ahí ellos no lo reciben cuando uno se los brinda, no lo reciben teniendo en cuenta el conocimiento o que ese accesorio le va a hacer va a brindarle un bienestar. Y sin embargo, les brindan, le modifica. Posiblemente le llevará más tiempo que aquella persona que lo recibe sabiendo todo el beneficio que puede otorgarle el accesorio. Entonces, no, esta situación no se contradice un poco con lo que los médicos plantean, o No, cómo para sería. nada. Para nada. Fíjese que ahí la empatía es la que está haciendo el vínculo. Los que lo reciben de corazón, con gusto y quieren abrirse son sus padres al aceptar esta tecnología. Y ellos tienen un Ajá, vínculo, el padre y la madre tienen un vínculo impresionante con los niños. Ese vínculo al sí, paso de los años se desprende mucho, podría ser, pero lo que es con los niños, el vínculo está fortísimo y ellos son sí, los que hacen la energía para que el niño lo reciba aún sin estar consciente. Igual es con un bebé, sí, un recién nacido, una persona que tenga 6 meses. Por lo menos esa es la idea, ¿no? El que recibe y hace el vínculo son los padres. Y los niños y padres están vinculados totalmente. ¿Ok? ¿O tú qué bueno, opinas, doctor? Bien, gracias. Estoy completamente de acuerdo. En el caso de los niños autistas o Down, bien, dentro de la experiencia que tenemos, no solamente es la falla en los cromosomas para los Down y no solamente es una falla desconocida para los niños autistas. Desde nuestra experiencia, la mayoría, para no decir que todos, en este caso las madres de los niños autistas, eh, cuando le haces un registro diagnóstico para verificar, después del diagnóstico de autismo para el hijo, se hace un diagnóstico para la madre y ¿qué creen? Un alto porcentaje, muy alto porcentaje de las madres tuvieron alguna emoción que superó su tolerancia, pérdidas, humillaciones, maltratos, accidentes o circunstancias que alteraron el nivel de tolerancia de la madre. Y como la mamá está justamente procreando esta nueva vida que viene, entonces hay alteraciones también en el sistema nervioso y que hasta este momento la ciencia no ha determinado el origen causal del espectro autista. Entonces, ese vínculo del cual se habla es un vínculo a nivel energético, aunque a veces no parezca existir empatía, el vínculo está en un nivel en el que no podemos verlo, pero fácilmente podemos sentirlo. Claro. Así es. bueno. Muy bien. No, porque yo, por ejemplo, les comento decir esta apreciación porque cuando la gente que recibe el accesorio que yo les comparto y que me dicen, pero no, porque yo no creo, porque yo esto de la energía no tiene nada que ver conmigo, yo soy más terrenal. Entonces yo les comento esta situación que digo, yo se lo ofrecí a niños autistas, yo le ofrecí ya dos o tres a familias así, y le digo, y a pesar de eso, uno ve resultados grandiosos. Entonces, pero bueno, entonces es como que también pasa por la actitud de los papás, que ustedes me dicen eso, Sí, claro. justamente. Bueno, les agradezco mucho entonces. Un Sí, gusto. muy bien, Con mucho con gusto. gusto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, en lo que se habilita su audio de Cecilia, la úlcera es varicosa, para que puedan comentarle. ¿Cómo se utilizaría? ¿Qué forma una varicosa? No oí bien, Mago. La pregunta de hace un momento que habían hecho, que cómo se utilizaría el accesorio para una úlcera varicosa, ya confirmaron. El accesorio, según lo que yo hago, a reserva de lo que diga el doctor Rosario, lo pondría en espejo al lado de la pierna, cerca de la úlcera varicosa, y lo primero que haría sería, obviamente, después de poner los accesorios en espejo,
sería sus plantillas cuánticas, seguramente le van a hacer mucho bien. Son magníficas las plantillas. Muy bien. Doctor, esa misma opinión tengo. Creo que hemos tenido esa experiencia y hemos tenido excelentes resultados. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Bueno, pues ahí está la respuesta. Coincidimos. Gracias, Cecilia. Sí. Gracias, doctores. Adelante, Cecilia. Sí, hace rato hablaron de niños autistas. Yo soy especialista en discapacidad. ¿Qué pasa con los niños con discapacidad? ¿Cómo funciona ahí el accesorio? Wow. Doctor, me Hablando gustaría... de cualquier discapacidad. Yo soy especialista en discapacidad intelectual y bueno, en mi trabajo, yo trabajo con las 4 y únicas discapacidades que hay, que son intelectual, motriz, visual y auditiva. ¿Cómo funciona ahí el accesorio? Me gustaría compartir, doctor. Bien. En estos casos, el ser humano ya a estos niveles, qué buena pregunta, ¿eh? Estas preguntas son las que se amplían y nutren las respuestas. El ser humano en su propia naturaleza tiene 3 tipos de bloqueos, sin importar condición, raza, lugar, edades. Son 3 tipos de bloqueos los que se dan, son mentales, físicos y emocionales. De ahí se deriva todo lo demás. Los bloqueos mentales, cuando el ser humano tiene la capacidad de pensar, hay una frase que dice, la base de tus acciones son tus pensamientos. La base de tus acciones son tus pensamientos. Cuando el ser humano desarrolla la capacidad de pensar, desarrolla una capacidad de pensar de acuerdo al sistema en el que está viviendo. Nosotros los seres humanos hemos sido integrados a un sistema, a un mundo social, en el que nos enseñaron que tenemos unos padres, un nombre, horarios, alimentación. Nos enseñaron un sistema donde tenemos que vivir. Y nosotros, como parte de la creación, en la parte pensante, podemos desarrollar inteligencia y conocimiento. Pero la inteligencia nos permite la inteligencia nos permite fluir en el mundo social y el conocimiento nos permite explicar cómo fluimos. Entonces, en los bloqueos de pensamiento, 2 personas podemos estar mirando la misma cosa y estar mirando algo diferente por el aprendizaje que hemos recibido, pero al fin del día, todo está dentro del mismo sistema de creencias y el mundo social en el que vivimos. Entonces, esta multivariante permite que las personas a menudo nos estamos confundiendo e interferimos constantemente en nuestra forma de pensar. Entonces, esta variante hace que nuestra forma de pensar a veces tenga una frecuencia baja porque yo creo que tengo razón. La otra persona cree que tiene razón. Entonces, esta variante de pensamiento hace saber que sí tengo razón yo, pero mi razón desde la frecuencia en que vibro, la razón del otro desde la frecuencia en que vibro, que es lo que hablamos antes. Este tipo de pensamientos, si son de frecuencia baja, van a generar un bloqueo por pensamiento. La parte emocional está relacionada, los bloqueos en la parte emocional está relacionado con las vivencias que tuvimos sin importar en qué etapa de la vida, si fue en la etapa de gestación, en la etapa de nacimiento, en la etapa de infancia, inocencia, conciencia o adolescencia. En cualquier etapa de nuestra vida que suframos un atentado contra nuestra autenticidad como ser humano, o sea, que es la energía del amor, en el momento que recibimos un atentado está superando nuestro nivel de tolerancia y está generando un bloqueo en la parte del cerebro que corresponda a la emoción que vivimos. Un ejemplo, si fue un acoso o un abuso sexual, la frecuencia que afecta a la parte del cerebro que produce las hormonas que neutralizan las hormonas sexuales. Se llaman gonadotrópicas, las hormonas que controlan esto. Entonces, la frecuencia que recibí de esta emoción, a más que atentar en mi cuerpo, atenta primero como información en el cerebro. Si la emoción que recibí o la frecuencia que recibí de esta emoción tiene que ver con el coraje, va a atentar contra la parte del cerebro que controla nuestra zona hepática. Por ejemplo, en el cerebro hay un núcleo que se llama arcuato y paraventricular, que tienen parte del control de la función hepática. Entonces, cuando el cerebro recibe la información a través de los neuroreceptores, genera el bloqueo en esa parte del cerebro primero, y a esto se le llama traumas psicológicos. Entonces,
estos bloqueos emocionales o llamados traumas van a generar un resultado final en mi cuerpo físico. Ya entra la motricidad, entra la electrofisiología, la neurofisiología, entra todos los factores que permiten que un ser humano pueda estar bien o no. Entonces, el factor pensante tiene que ver con la decisión que yo tomo de acuerdo a lo que sé. El factor emocional tiene que ver con lo que me genera una emoción que supera mi tolerancia, aunque yo no me dé cuenta. O sea, mi capacidad para transformar una impresión. Y el factor físico es el resultado de estos dos. Entonces, ¿cómo funciona el accesorio? La parte pensante tiene que ver con una modificación en las frecuencias, de acuerdo a mi forma de pensar, de acuerdo a la conciencia que yo he desarrollado. Bien, ¿qué tiene que ver con esto? Frecuencias elevadas. Voluntad, acepto que estoy mal, que la vida mía está mal, acepto que cometí un error. Estás aceptando, estás elevando tu frecuencia. Raciocinio, capacidad para razonar sobre lo que estoy haciendo mal o me está haciendo mal. Y esto es la parte pensante. Y la parte del amor, cuando yo tomo la decisión de pedir perdón, dar amor, pedir un abrazo o darlo, ya está en la parte pensante. Y todo esto tiene que ver con frecuencias. En la parte emocional, ahí es donde entra la parte autónoma, donde se genera un bloqueo sin siquiera yo saber que tengo un bloqueo a lo que se le llama trauma. Y cuando ya entra la motricidad, sigue siendo este resultado. Entonces, ¿cómo funciona el accesorio en estos tipos de discapacidades? Cuando el accesorio entra a mi campo energético y yo me permito recibirlo, aumentan mis frecuencias vibratorias. ¿De dónde? De mi campo energético. ¿Y mi campo energético quién es? Yo, mi persona. Cuando la frecuencia vibratoria aumenta por arriba de la media, que son 300 hercios, 310, que es la voluntad, 370, que es la aceptación, 400, que es el raciocinio, o 500, 528, que es el amor. Cuando la frecuencia aumenta, mi forma de pensar cambia, mi forma de sentir cambia. Y en automático los sistemas de alarma que yo llamaba dolor desaparecen. Entonces, la bendición que tenemos de tener una tecnología avanzada que puede entrar a nuestros campos energéticos sin que nos demos cuenta, que pueda modificar mis frecuencias, permite ayudar cada vez a más personas sin tener que tener un conocimiento que estudié por muchos años para poder explicar este mecanismo. Entonces, con toda confianza, un accesorio, insertarlo en el campo energético de una persona que está abierta, nos garantiza un cambio y una modificación a las frecuencias vibratorias. Y eso nos garantiza un cambio extraordinario. Para cerrar, les voy a decir lo muy bonito que me encanta de esta explicación. En la mayoría de los espectros autistas, el accesorio genera un resultado excelente, cambios en todo. La pregunta es ¿por qué? Porque el espectro autista, cuando se forma dentro del vientre de la mamá, cuando mamá tuvo emociones, cuando tuvo bloqueos y nace el bebé con estos bloqueos, que no puede hablar, no puede cantar, no se puede expresar, tiene hipersensibilidad, muchas de las veces en el espectro autista no se ha generado un daño motriz todavía. No se ha generado un daño colateral, está el bloqueo. Entonces, cuando los bloqueos energéticos todavía no han colapsado a la parte endocrinológica, a la parte fisiológica, llegan a verse cambios extraordinarios en poco tiempo en estos espectros. Cuando el espectro autista ya generó un daño colateral, ya afectó un órgano o la falta de desarrollo de algún órgano en la etapa de gestación, entonces es más tardado. Pero los resultados han sido excelentes. Esa información te comparto, Cecilia, y para ustedes, familia. ¿Podría yo hacer otra consideración para complementar lo que nos comentó el doctor Rosario? Bueno, es que también estamos manejando otros panoramas, ya no tan solo para la discapacidad que estoy pensando que es en niños y que es la genética. Tenemos actualmente ya como manejo cada vez más formal lo que es la epigenética, donde nos vamos más atrás todavía y empezamos a buscar en los tatarabuelos, abuelos y hasta los padres, porque esa herencia genética se viene gestando desde ahí. Ahora,
comprobado por estudios que en estos años se han realizado, básicamente la doctora Romina Malano, tenemos nosotros como gran aliado, primero, nuestro accesorio está visto en células de campo oscuro que produce el aumento, incrementa la producción de células madre, que son células reparadoras de todos los sistemas, incluyendo al sistema nervioso. También tenemos lo que se llama, eso ya es nuestro, pero también se estimula, que es la neuroplasticidad. Además de que se producen más neuronas, hay neuronas de reparación extraordinarias. Y por último, sabemos y hemos notado por los casos que tenemos y hemos visto en laboratorio que también tiene nuestro accesorio la capacidad de la remielinización. La mielina que recubre todos nuestros nervios se produce nuevamente y hace que se hagan reconexiones de muy buena calidad. Ahora, como parte de lo que puede ofrecer nuestro accesorio es que lo reciban y lo prueben. Si ustedes ven que al estar usando el accesorio, el niño se concentra más, oye mejor, empieza a responder estímulos que antes no tenían. Como un día me dice un abuelo que me dice, ¿me deja probar el accesorio? Sí, adelante. Llega encantado a los 15 días y me dice, el niño con síndrome de Down que antes no controlaba esfínter y en la escuela ya no lo querían pues porque le ganaba en todas partes, pues ¿qué cree? Ya va al baño solo y ya se comporta mejor. Adelante, quiero el accesorio, no sé hasta dónde llegue, pero lo quiero. O sea, son datos totalmente estimulantes y bueno, me puedo pasar aquí contándoles mucho tiempo de ejemplos así, pero acuérdense que hay reparación, hay células madres, aumenta la neuroplasticidad, remiliniza los nervios y que tenemos que tener un panorama más amplio porque nosotros vemos al niño discapacitado, pero hay que tener un panorama más amplio para ver todas las posibilidades que tenemos con anterioridad. Ya la epigenética ya dejó atrás a la genética, ya nos vamos hasta por allá. Incluso ustedes lo saben y lo oyen seguramente, hay constelaciones familiares, se aborda a lo que es la familia y las circunstancias donde nació este niño. Pues para mí eso complementa lo bien explicado que ha sido el doctor Rosario.